Hola, mi nombre es Noelia Barral Grijera y te propongo un recorrido por el laberinto de lo real, desde historias de la vida a la gran historia. Debates y polémicas, argumentos para estar mejor, revelaciones de lo inexplicable. Todo esto cabe en No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Como base, vamos a elegir alimentos de verdad. Vamos a usar palabras que conocemos desde el jardín de infantes. Poroto, arroz, tomate, banana. Vamos a arrancar siempre con ingredientes que estén buenos y nos gusten, sin obsesionarnos con los macro o los micronutrientes, sin pensar demasiado en cuáles aportan calcio o hierro. Nuestro primer criterio fundamental va a ser la diversidad, la variedad, mucho más que la nutrición hipercontrolada. El segundo, evitar los ultraprocesados, esos comestibles elaborados y empaquetados en fábricas, combinando elementos que no conocemos o no podríamos usar en nuestra cocina doméstica. Hubo un tiempo que fue hermoso en el que los pibes comían las tortas fritas y buñuelos que les cocinaban madres y abuelas en los días de lluvia. Después llegaron las madres modernas, internet, los peloteros y el delivery. ¿Estamos perdiendo un saber atávico como el de cocinar en casa? Natalia Quiaco cree que sí y dedica su nuevo libro Claves de Cocina a convencernos de que cocinar nuestras comidas no solo es mejor, sino que puede hacerse aunque tengamos dos trabajos. El subtítulo del libro es claro: para volver a comer rico, variado y casero todos los días. ¿No será una utopía como la baja del dólar? La trajimos a Natalia para que trate de convencernos. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Nati, en tu libro las recetas tienen un rol secundario y te interesas más en un know-how básico para manipular toda clase de alimentos. ¿Cómo aprendiste vos a cocinar? Creo que hay una manera en la que aprendí a cocinar que en su momento no registré como tal, que fue, por supuesto, es obvio lo que voy a decir, en mi casa de chica viendo cocinar a las generaciones de mi familia que me preceden, mucho a mi mamá, pero también a mis abuelos. Mi abuela cocinaba mucho, incluso mi abuelo, que es algo que por ahí parece que no tanto por cómo relatamos la historia, pero veo en otras familias que pasa, como que figuras masculinas también cocinaban, por ahí no eran los que hacían la comida de todos los días para los chicos o tenían la responsabilidad de alimentar a la familia a diario, pero sí sabían cocinar. Me parece que era un saber más normal, más cotidiano y más natural en todo el mundo hace 3, 4 generaciones, no digamos ya nuestros abuelos porque queda corto. Después hubo una etapa de soltar todo eso y de correrme y de alejarme. En ningún momento sentí que me interesara la cocina como tal. Sí, pertenezco a una familia en la que todos nos interesamos mucho en comer. Y volver a la cocina fue más de grande. Fue más de grande cuando ya estudiaba otra cosa, me dedicaba a otra cosa. Durante mucho tiempo fue un espacio de costado que fue creciendo. ¿Y qué platos recordás de esa época, de los que cocinaban tus abuelos? Hay un mix muy lindo porque mi familia de origen, la familia que mencioné recién, mi mamá y mis abuelos por parte de mi mamá, que son los que cocinaban y tengo esos recuerdos, son de familia turca. Entonces la verdad es que es comida muy rica. O sea, mucha salsa de tomate, mucho arroz, mucha verdura, pero como combinada con cosas que le dan mucho sabor. También carne, quiero decir, realmente una comida muy variada y muy sabrosa. Y la otra rama de mi familia, esas que nací, es como la que consideramos habitualmente cocina judía, claro, en Argentina, en Buenos Aires. Y con todo mi respeto y con todo mi cariño por ella, la comida turca es otra cosa. Es muy rica. Y a eso se suma que mi mamá en realidad, a la par de ser profesional y trabajar de otra cosa y demás, siempre se interesó en aprender a cocinar. Entonces hizo todos los cursos que en los 80 y en los 90 había de cocina con microondas, cocina más moderna, tenía los libros de Doña Petrona. Le gustaba probar cosas nuevas, entonces también había cosas, no sé, agridulce. Claro. Y se comía un poco de todo, pero a ver, de decir recetas así, pienso más en las de mi abuela. Mirá. ¿Y pensás que la receta de la abuela es un saber que se está perdiendo, que el delivery o el comprar hecho está ganando la batalla? Sí, yo creo que lo que está pasando, no sé si ganando la batalla porque es algo en permanente cambio. Bueno, sí, la batalla es una, ¿no? No es la guerra. Ponele que sí, que en este momento sí. Me parece que hay algo que es que no nos dimos cuenta que nos estaba pasando eso. Hay todo un conocimiento
y todo un patrimonio, si se quiere, un tesoro cultural, que es esa comida, esas recetas, esa manera de acercarnos a la cocina, no solo las recetas, que nos estamos perdiendo, que se están perdiendo porque no nos dimos cuenta que era un patrimonio. Me parece que empezó a haber un tránsito hacia comprar todo hecho, que no necesariamente es una herramienta que quiera demonizar, no es mi intención decir que eso está mal, apelar a esa herramienta eventualmente, pero que empezamos a desvalorizar lo que era esa comida casera, no solo por más compleja, como que tenemos la noción, la representación de que tampoco es tan tentadora, que lo tentador realmente es acudir a ese delivery o a ese restaurante o ese ultraprocesado, porque nos facilita las cosas, pero también porque ahí está todo el sabor. Y capaz que no es tan así. Entonces empezamos también a derivar todo lo que sería la cocina en la cocina profesional. Y otra vez, me encanta ir a comer a un restaurante, como siempre se hizo en un sentido, en cuanto a que es un espacio distinto, de ir a recibir un mimo, de ir a probar otra comida. Claro, pero es una salida. Sí, y más allá de lo esporádico o no, una cosa en la que hago mucho hincapié en el libro es en que es otro oficio. El oficio del cocinero profesional no es que sabe más de lo mismo que un cocinero doméstico. Es distinto que el oficio del cocinero doméstico. Entonces, eso que decimos cuando nosotros decimos las abuelas con ternura, que insisto, ya son más las bisabuelas o más allá, porque las abuelas ya compraban puré chef, las abuelas de ahora. Es distinta la mecánica, es distinta la lógica, y si uno no la aprendió en casa, yo en este momento no veo de dónde la podemos aprender. Nos está faltando para poder incorporar la cocina en casa. Eso es lo que me interesa a mí y eso es lo que trato de plasmar en este libro. Si en sus casas hay un cereal, una legumbre, algún vegetal, alguna fruta y alguna semilla, créanme, van a poder cocinar. No un plato o dos, van a poder cocinar sus comidas de todo el día, combinando esos componentes de diferentes maneras, llevándolos al dulce o al salado, en cocciones largas o en versiones crudas. Hablas mucho de cocina de componentes en oposición a seguir una receta clásica, rígida, con ingredientes, cantidades, método de cocción y demás. ¿Puedes explicar el concepto? La mayoría de la gente que me conozca previamente me conoce por las recetas. No es que estamos en contra de las recetas, tengo millones y me divierte hacerlas. Justamente no es casualidad que las recetas, en mi caso en particular, van a ver que siempre son muy flexibles. La mayoría de mis recetas, siempre que se pueda, indican cómo adaptar una versión sin gluten, o una versión vegana, o una versión sin huevos. No solo porque siempre me encontré con personas que necesitaban esas adaptaciones, sea por gusto o realmente por necesidad, sino también porque ahí he encontrado un desafío que desde lo lúdico me divierte, pero además me fui dando cuenta en el proceso que me ayudaba a entender cómo funcionaba ese plato. Si yo sé qué ingredientes puedo modificar y cuáles no, qué productos son indispensables para sostener esa receta y que salga bien, y cuáles realmente son flexibles o incluso con una variación puedo hasta mejorarlo, de a poco yo fui aprendiendo mucho a cocinar así, porque vas realmente descubriendo cuál es el esqueleto de la receta. Y a partir de ese juego, de esta cosa más, por un lado lúdica y por otro de hija del medio, de querer complacer a todos con la versión que mejor les venga, me fui encontrando con que era una forma también mucho más práctica, mucho más factible de trabajar en la cocina, porque obedecer recetas de principio a fin y como forma de acercarnos a la cocina doméstica en lo cotidiano, distinto es un domingo que quiero preparar una cosa especial con mis hijos, bueno, agarrar la receta que sea y hacerla como toda una ceremonia, el ritual de comprar esos ingredientes es hermoso. Pero a la hora de cocinar la comida de todos los días, empezar desde las recetas te obliga a hacer compras. No vas a tener casualmente todo en casa. Y eso ya es un montón de tiempo dedicado solo a una instancia puntual de comer y cocinar. Te obliga a volver a cocinar siguiendo todas esas instrucciones, obedeciendo como si fuera una poesía en el cole del siglo pasado. Entonces, tampoco es que estás ejercitando mucho un criterio. No estás incorporando cómo funciona la receta. Solo la obedeces a ciegas. Si con suerte todo te salió bien, dedicaste un montón de tiempo a las compras, un montón de tiempo a un plato y obtuviste, insisto, con mucho optimismo, algo que quedó rico, pero que terminaste de almorzar y tenés que volver a empezar. A mí me encanta cocinar y me parece muy importante recuperar la cocina y sin embargo, yo así tampoco cocinaría todas mis comidas todos los días. Es inviable, me aburre y además yo también trabajo. Y las personas que no tienen un trabajo remunerado tienen un montón de trabajo. Claro. Entonces, realmente no me parece que sea aplicable a cómo vivimos. Lo que me parece interesante, ahora explico qué es la cocina de componentes, pero
volviendo a lo que decíamos algo de las ya vamos bisabuelas. sospechando. Sí, creo que un poco lo estoy explicando, aunque parece que no. Pero volviendo a lo que decíamos de las abuelas, me parece que ellas tampoco hacían esto de empezar cada día, cada comida con cada receta. Entonces, hay una parte por la cual llego a pensar una cocina de otra manera, que es la que expliqué recién, y otra es que en realidad verifico que así laburaban ellas también, que tiene que ver con ir haciendo pasos, ir haciendo adelantos, ir aprendiendo a combinar lo que hay en casa y también lo que está bueno en ese momento, lo que hay en estación, lo que puedo comprar según mi bolsillo, que no siempre es el mismo, ni es el mismo en cada persona, no es lo mismo en cada región, y hay gente con la que yo ahora puedo comunicarme con la suerte que tengo de la exposición que tengo y de este momento del mundo. Entonces hablo con alguien que está en la Patagonia o en Jujuy y tiene otros recursos, Claro. no solo económicos. Entonces, empezar a aplicar algunos principios, algunos criterios que son culinarios para usar las recetas, no digo que no, pero empezar desde otro lugar, que tiene que ver con cómo voy a poder combinar bien cosas en el plato, ir teniendo pasos, adelantos, cosas que me gusta llamar básicos o preproducción, que me sirven no para una receta, sino para varias. Para cuáles yo todavía no sé cuando hago ese básico o esa preproducción. Yo necesito tener cosas listas para ensamblar un plato rápidamente cuando llega la hora de almorzar, de cenar. Cuando tengo 15 a 20 minutos, yo hago cosas. Nunca cocino, rara vez, 2 horas de corrido. Dame un ejemplo de un básico. Un básico para mí sería tener legumbres cocidas en la heladera. Otro básico, no quiero decir que todo el mundo tenga que tener todos los básicos que menciono, ¿no? Uno va variando y va haciendo los que les gustan, los que puede en ese momento. Otro básico sería tener algún tipo de untable. Puede ser un untable a base de legumbres, las que acabo de mencionar, hummus, o podría ser una cremita de zanahoria, que cotidianamente le podemos decir mayonesa de zanahoria, aunque no sea tal. Otro básico sería un zapallo entero cocinado al horno, sin hacer más que lavarlo y meterlo al horno. Quiero decir, ahí realmente mi intervención en la cocina fue de 1 minuto reloj. Después la cocina estuvo funcionando mientras yo hacía otras cosas, Claro. ¿no? Pero a partir de ahí, me parece un buen ejemplo el del zapallo para explicarme mejor. Si yo hago un zapallo entero al horno, va a quedar bastante más rico que si lo hago hervido. Y menos aguachento, entonces va a ser más versátil a la hora de cocinar. Cuando yo pongo a cocinar un zapallo es porque tenía un zapallo que estaba bueno, que lo conseguí barato, que es época de zapallos, genial. Por ahí no sé todavía qué voy a cocinar con él. Capaz que sí, pero probablemente no. Y probablemente sepa una cosa que voy a hacer con él y después se me ocurran 5 más si lo tengo listo en la heladera. Claro. Entonces, en el momento que sale del horno, por ahí yo en ese momento tengo hambre y con derretirle arriba un poco de queso ya es una especie de comidita. Claro. O lo que sea en la heladera lo acompaña, y no quiero decir que siempre tenga que tener un alimento de origen animal. Hay millones de cosas como el hummus que mencioné antes y una lluvia de sésamo tostado. Si tengo sésamo tostado, no si me lo tengo que poner a tostar. Pero si ese zapallo va a la heladera, mañana es el comienzo de un montón de cosas que si no serían larguísimas. Entonces mañana yo puedo hacer una tarta en una fracción de tiempo. Claro. Mañana yo puedo hacer un omelette, una tortilla, el relleno de una empanada, puedo hacer algo dulce, puedo hacer un budín de calabaza, un muffin de calabaza. Puedo hacer muchísimas cosas que ahí sí, si no se me ocurren, busco recetas con puré de calabaza. Igual estaba pensando, ya tenés que tener un poco la versatilidad en tu mente, porque a mí me das un zapallo y lo único que se me ocurre es puré de zapallo. Punto. No Por se me supuesto. ocurre otra cosa. Bueno, desde ya ni lo mencioné porque es lo lógico, no lo obvio. Lo usás de puré de zapallo, si no, y lo mezclas con otras cosas. Y ahí empezamos a ensamblar componentes. Hay cosas que te ayudan a que eso que vos decís pase cada vez menos. Es decir, Claro. que se te ocurra que... Hay una parte que es el ejercicio mismo de la cocina. Yo digo que hay una especie de inteligencia culinaria, que como casi todas las inteligencias, no es que hay gente que es inteligente y gente que no lo es, sino gente que ejercitó eso. Después, más facilidad, menos facilidad tendrá cada cual. Pero es como un músculo que cuando uno empieza a pensar de esa manera, en lugar Claro. de pensar qué receta cocino hoy, se te empieza a activar. Te sale más fácil. Ujú. Y un poco la propuesta del libro, que tiene que ver también con aprender algunos criterios culinarios muy simples y muy concretos, texturas, sabores, te ayuda, te invita a pensar si no se te ocurre, porque es ¿con qué combina esto? El puré de zapallo es algo cremoso, es algo dulce. Bueno, a ver, busquemos algo que lo complemente. Y si no se te ocurría de movida, algo se empieza a activar. ¿Qué lugar debería ocupar el delivery en nuestra alimentación semanal? ¿Cuánto tenemos que trabajar en la cocina?
Es difícil esa respuesta porque para mí ya todas las preguntas que empiezan con ese debería son complejas. O sea, el contexto de cada persona es muy distinta. Por ahí una persona que trabaja, que ahora hay personas que trabajan 10, 12 horas diarias. Es una locura lo que estoy diciendo, pero sucede. Y que tienen 3 hijos o no sé, o que no tienen ninguna conexión con la cocina. Nada. Y están ahora pidiendo delivery casi todo. Yo no le voy a decir que el delivery debería ser X cantidad de veces por semana, porque lo primero que va a pensar esa persona es quiero llamar al delivery, todo lo que debería no hacer es lo primero que uno quiere. Y B, me está cortando las piernas. Entonces, me parece que está bueno pensar, a ver, no está bueno depender del delivery ni para poder sobrevivir, ni para comer rico. Yo lo que busco, entre otras cosas, es, para usar una palabra que está muy vapuleada, de construir un poco esta sensación que tenemos de que la única manera de comer rico y de no esclavizarnos en la cocina como amas de casa de los 50 es llamar al delivery. Hay otras maneras. Y bueno, instalar esas maneras por ahí lleva tiempo, lleva trabajo, pero sobre todo también uno tiene que sentir un mínimo de motivación y entusiasmo. No voy a ir a evangelizar al que no tiene ganas. Entonces, estaría bueno que no tengamos la representación del delivery como la única forma de resolver la comida ni de comer rico. Después, cuanto menos mejor, qué sé yo, pero yo también llamo al delivery de vez en cuando y no me da culpa. Vos recién decías, usando el ejemplo del zapallo, si tengo 2 minutos, pongo el zapallo, no me llevó nada de tiempo. ¿Cómo te organizás eso? ¿Es algo que tenés de alguna manera en segundo plano todo el tiempo en tu cabeza y si tenés un ratito lo haces o lo pensás todos los días? En mi caso sí, lo que vos decís, y en el caso me parece de muchas personas que o no tienen trabajo remunerado, quiero decir, trabajan en sus casas, de cuidar sus casas y sus personas, o tienen trabajos más informales o, pasada la pandemia, trabajan desde sus casas. Eso es muy práctico. Yo trabajo así porque trabajo desde mi casa en general. Entonces, cuando digo trabajo así en la cocina. Y también porque no, es mi carácter, quiero decir, yo no puedo concentrarme en una cosa 2 horas de corrido y sin embargo puedo estar haciendo cosas productivas todo el día. Lo digo porque esto de que no le voy a decir al que todos los días pide libre que no pidan, como que adaptémonos a cada persona y a sus hábitos, a sus necesidades, a sus preferencias. Yo hago eso que vos decís. Yo le dedico 5 minutos, llegó un pedido de verdura, bueno, hay 2 o 3 cosas que yo sé que son las que me conviene hacer apenas llegó. Y después, si tengo más tiempo, hago un par de cosas más. Pero si no, yo sé que lo puedo dejar para después. Uno empieza a tener más como una visión rayos X de qué adelantos necesito hacer para que esto siga funcionando. Claro. No hay ninguna legumbre cocida. Quiero decir, no es solamente intuitivo. En el libro voy tirando tips. Este es uno. Si yo no tengo nada con legumbres hecho, no tengo legumbres ni siquiera remojándose, voy a poner a remojar una legumbre porque sé que necesito que algo de ese grupo esté circulando por mi cocina. Un planteo que hago en el libro es, hay determinados grupos que no tienen que ver con saber de nutrición, que no tienen que ver con aprender a identificar ni carbohidratos, ni macronutrientes, no tenemos por qué tener ese know-how como comensales y como cocineros domésticos. Entonces es identificar grupos de alimentos de otra manera, cereales, legumbres, frutas, vegetales, y tener variedad como lema absoluto de lo que es comer bien, tanto sano como rico. Comer de todo, lo más de todo que podamos dentro de lo que nos dé placer. Entonces, tener un poco de cada cosa en crudo, en alacena o en proceso para que sea fácil cocinar con eso, a mí me guía. Si yo no tengo nada de un grupo, sé que es lo próximo que voy a atacar. Hay personas que tienen otra rutina y el libro también adapta la propuesta a esas personas. Por ejemplo, hay muchas otras metodologías que se proponen por ahí que tienen que ver con el batch cooking, con el meal prep, que no me parece casual que todo eso esté expresado en inglés. En inglés. No quiero decir que esté mal, pero en general son metodologías que proponen como internarse un domingo y dejar listo el menú de toda la semana. Podés, con el método que yo propongo, también dejar un montón más listo el domingo y casi no cocinar en la semana. Pero a mí no me gusta tanto el planteo que es desde me dejo el menú semanal listo. Porque yo no sé qué quiero comer el miércoles. Claro. Ni si al final cambio mis planes del miércoles. O si va a ser frío o va a estar un poco más cálido. Exacto. Entonces, la propuesta que yo hago te permite avanzar un montón un domingo y muy poquito el resto de la semana, pero deja todo más abierto. En el momento de comer o en los últimos momentos antes de cada comida, uno combina más. Ahí también viene lo de cocina de componentes. Ensamblás en el plato y eso te da también una libertad extra en el caso de tener una familia, de convivir con otras personas, que es que aunque una persona sea la más cocinera de la casa, como obviamente es en mi casa, las demás saben aplicar un poco estos criterios, intuitivamente, porque lo están viendo y transitando todo el tiempo. Entonces, no solo mi pareja, sino mi hija, desde hace bastante ya, mi hija tiene 8,
hasta cierto punto ella puede ensamblar su plato. Claro. Ella puede abrir la heladera donde todo lo que hay está bien comerlo. Claro. Y decir, hoy quiero combinar esto con esto y tengo muchas ganas de aquello. Uno pasa una semana por ahí que está con ganas de comer X. No tiene nada de malo eso. Entonces le damos mucho X, no sé, durazno en verano, está rico, está bárbaro. Bueno, va a haber 15 cosas con durazno. Y empezar a ser alguien que también deriva en el comensal la parte activa de ir armando su plato. Que al comensal a la vez no es que le das más trabajo nada más, le das más libertad, come lo que quiere. Claro. Vos en el libro no definís a ningún alimento como malo per se. Vos decís que encontrás ventajas e inconvenientes en casi todo. ¿Es una postura filosófica esto? A ver, un poco sí y otro poco es algo que fui comprobando con el paso de los años que me parecía más honesto y realmente más genuino. Yo cada vez menos uso la palabra saludable, sano, incluso la palabra natural, me las cuestiono mucho y me interesa mucho más volver a cocinar y a comer comida que podamos hacer nosotros, que termina para mí siendo la solución más auténtica, para seguir con ese léxico, de lo que es comer bien. Para mí me gusta más la idea de comer bien, que tiene que reconciliar las dos cosas, algo que por lo menos no nos dañe, que sea relativamente inocuo y que nos dé placer. Un planteo que hago mucho en el libro y que los primeros capítulos te diría que es predominante antes de entrar a la cocina, es reconciliemos la comida que pensamos que nos hace bien, lo que hay que comer, todo lo que estaría al lado del deber, con que nos guste, con que nos dé placer. La comida debería tener como condición de lo que forma parte de nuestra alimentación cotidiana que nos guste, que nos dé placer. Si no, estamos todo el tiempo ampliando una grieta, para usar una palabra muy de moda, entre lo que queremos, lo que deseamos. ¿Viste lo que te decía antes de las prohibiciones? Sí. Apenas hay algo que identificás vos mismo como que no deberías, es lo que más querés. Yo cada vez que leo o escucho personas que se dedican a tipos de alimentación más restrictivas y a difundirlas, que son la mayoría, cuando aparece el factor de que comamos algo que también nos haga bien, generalmente aparece bajo una prohibición, una forma restrictiva de acercarse a la comida. A mí me da inmediatamente angustia o ganas de comer lo que esa persona está diciendo que hay que limitar. Yo quiero salir corriendo a comer una pizza. Claro, dicho sea dame de paso, todas las harinas y las grasas que tengas. porque seguro que si me lo tengo que prohibir, debe ser lo más rico. Y ni hablar a un pibe, ¿no? Los que mencionabas al principio. O sea, apenas les decís que algo no, vos estás dando por sentado que se lo tenés que prohibir porque lo quiere. Y si lo quiere es porque si lo guía su deseo, me parece re sano que quiera lo que lo guía su deseo. Entonces, volviendo un poco más a la pregunta, me parece que está bueno delimitar una cantidad de comestibles, que yo directamente casi que ni los llamo alimentos, que son puro estímulo, que nos dan mucho placer y que por ahí está bueno tener conciencia de que no nos hacen bien literalmente, punto. O sea, hay un consenso muy generalizado en que estos comestibles que son ultraprocesados, bueno, hay que limitarlos lo más que podamos y lo sabemos. Yo no le voy a decir, de la misma manera que decíamos antes, yo no le voy a decir a nadie cuánto tiene que comerlos o cuánto tiene que restringirlos, porque aparte es una decisión re personal. Pero está bueno que lo sepamos. A mí me parecen incluso más problemáticos, a veces doy este ejemplo. Cuando alguien se come un salame, olvidemos los ultraprocesados, no está comiendo salame porque piensa que tiene los nutrientes que necesita para florecer. Come un salame porque sabe que es rico y que por ahí no es el alimento más equilibrado del universo, pero que está buenísimo y que se lo va a comer. Y probablemente en la mesa en la que come el salame haya otras cosas frescas y más ligeras porque incluso le quedan bien a ese sándwich de salame. Ahora, cuando hay otras cosas que están en un lugar más problemático, porque por ahí tienen pinta de saludables, pinta de que son inocuas, y en realidad no están buenas. Yo tengo más problema con esas cosas, con alimentos de góndola que nos prometen el oro y el moro y que al final no sé si son más amables con nuestro organismo. Un medallón de pollo con espinaca. Sí, ni hablar. Las salchichas que aparecieron ahora que supuestamente tienen vegetales, me quiero desgarrar las venas con galletitas integrales. O sea, me parece que eso es más problemático, porque aparte la gente se gasta un presupuesto enorme con devoción a sus hijos por darles eso que reconcilia lo que a sus hijos les gustaría, creen que les gustaría, con lo que creen que les daría nutrientes. El yogurcito fortificado. Son cosas que por ahí me parece que son más problemáticas porque eso. Y mucha gente se pone muy sensible cuando yo hablo de estas cosas, porque les estás tocando eso. Claro. ¿Qué te pasa con el microondas, con las frituras? Son cosas re distintas. Hay mucho mito ahí alrededor del microondas. Yo no lo uso porque no me gusta mucho a nivel más culinario, ¿no? Yo estoy siempre también muy enfocada en no bajarle el precio a las cosas que sé que son comida que hace bien. Entonces, cuando recalentas algo al microondas, muchas veces
queda con una textura gomosa como... Claro. Pero no le diría a nadie que no use el microondas porque la ciencia no dice que te dañe. En todo caso, cuida un poquito qué materiales metes en el microondas, qué plásticos, etcétera. Pero respecto de la fritura, las cuestiones que tienen que ver con endulzantes y con materia grasa es donde me pongo más tuerca, es donde más me puse a leer papers, estudié, hablé con amigos y colegas que he trabajado con ellos que son colegas en cuanto a que dan clase, no otra cosa. Yo no soy profesional de la salud, no soy nutricionista, lo aclaro 2000 veces en todos lados. Pero con por ahí colegas, amigos que son profesionales de la salud y me pongo a estudiar, porque qué grasas usamos en la cocina realmente sí es importante. Y cuáles sometemos a cocción y cuáles no, cambia un montón lo que nos ofrecen. Entonces, en el libro despliego mucho por qué, para el que realmente le interese tener esa coherencia interna de entender por qué usamos qué cosas, y al que no, trato de decirle como, bueno, mejor cocinar con estas grasas que con aquellas. Respecto de la fritura, es como lo del salame un poco en el sentido de que todos sabemos que no es lo que mejor nos hace en la vida. Pero otra vez, como el salame, no le diría a nadie que no hay que hacerlo y que es el horror. Prefiero recuperar una práctica de la cocina placentera, cotidiana, con alimentos reales que nos hacen bien. Muchas cosas que por ahí nos gustan 10 veces más si están fritas. Bueno, avanti. Ahora, si la única forma en la que algo casero te parece rico es la fritura, por ahí está bueno que nos fijemos qué falta. Hay que empezar a dudar ahí. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. ¿Es posible conciliar una cocina saludable con un bolsillo de clase baja, de clase media baja? Sí, estos días vengo hablando mucho de esto último que decís. A mí me parece a priori que sí y que está bueno igual siempre decir en voz muy fuerte que las personas que están por debajo de la línea de pobreza son muchísimas y eso es muy grave y yo no puedo resolver ese problema ni me parece que este método pueda salvarle las papas, para usar una metáfora del caso, a esas personas que lo que necesitan es otra cosa primaria, urgente y que no puedo creer que no la resolvamos, ¿no? Digo, hacer ese descargo antes porque además no creo que muchas personas estén acercándose al método que propongo, que estén en una situación tan complicada. En el marco de tener un presupuesto humilde, pero que realmente que llegues a la canasta básica, claro. Me parece que sí, que es súper viable y que hay muchos mitos alrededor de que comer mejor es más caro. Porque comer mejor no es comer salmón y almendras. Ni siquiera es comer salmón, por favor, bajo ningún concepto, pero me refiero... O rúcula orgánica. Exacto, también está el planteo de lo orgánico, ¿no? De todas maneras, a 4 o 5 cuadras de mi casa hay verdulerías agroecológicas más baratas que las verdulerías que no lo son, ¿eh? También tiene que ver con el contexto de dónde vive uno, etcétera. Pero antes, muchísimo antes de preocuparme por lo agroecológico, ¿no? Que me preocupa más por las personas que cultivan esa tierra que por mi organismo, me parece que sí, que el planteo en términos de bolsillo es no solo viable, es mejor, porque hay un planteo que tiene que ver con esto de la variedad, en el cual crecen muchísimo la presencia de cereales y legumbres, que son alimentos bastante económicos, bastante más económicos que los que suelen predominar en la mesa para que nos sintamos llenos, por ejemplo, casi siempre proteínas de origen animal. Otra vez, aunque comamos alimentos de origen, yo soy omnívora, no es que no los como, pero no necesito que cada almuerzo, cada cena, sea el protagonista un trozo de carne, un trozo de pollo, un algo, una presa de algo con una guarnición. Me parece que ese planteo, además de muy caro, realmente muy caro en este momento, no es la variedad que estoy proponiendo. Entonces, eso rebalancea mucho las cosas. Uno invierte mucho menos dinero en ese principal, que generalmente es de origen animal, o son lácteos muy caros. Los lácteos están carísimos en este país, los lácteos de góndola, que paradójicamente son de muy mala calidad. Ni estoy hablando de la salud, estoy hablando de la calidad del lácteo de góndola promedio. Sí, el queso es una locura. Sí, y tienen tan poco sabor. Yo entiendo que además de la montaña de queso, porque nos reconforta, hay tan poco sabor en los quesos de góndola que tenemos que poner mucho para que haya algo. Entonces, en general, la mayoría de los platos que comemos tienen o mucha proteína animal, o muchísimo lácteo, o nada, mucha harina, porque es lo otro que es muy rico, muy fácil, digamos. Y eso sí es barato. La idea sería reconfigurar un poco este equilibrio. Entonces, cuando uno tiene muchos cereales integrales en la medida de lo posible, y si no, vamos viendo, comamos polenta, que está buenísimo comer polenta, comamos choclo, comamos arroz, comamos más variado.
comemos también más legumbres que llenan un montón, que tienen un montón de nutrientes, son muy ricas realmente. En general no relacionamos qué rico me como unas legumbres, pero después te comes un guiso el 9 de julio y sos realmente feliz. Claro, Entonces, claro que sí. son esas cosas que es como entrar a bañarse cuando sos chico, que te da fiaca, pero después no querés salir. Bueno, hay algo de eso. Muchas gracias. A vos. Un placer. Natalia Quiaco no estudió gastronomía, sino letras. Su saber culinario autodidacto le permite trabajar como periodista y editora especializada en gastronomía, además de dar cursos, talleres y ser consultora en proyectos culinarios y culturales. El éxito de su blog Quiaco The Cook dio pie a la publicación de 3 libros con su particular mirada sobre el tema: Como, A 4 manos y Claves de cocina. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Noelia Barral Grijera.